Bueno, oramos, ahí ya puse todo. Oramos. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te pido, Señor, que vos bendigas esta clase, que seas el que nos ayude a entender estos temas tan conocidos y tan complejos a la vez, Señor. Te pido que podamos sortear ese salto cultural y de tantos años y generacional desde que se escribió el primero de los libros de tu palabra hasta la actualidad, Señor. Te pido que podamos hacer este viaje y que, bueno, que veamos esta nueva manera de entenderlo y que lo tengamos como una herramienta que nos sirva para agrandar tu obra, Señor. Te pido que sea de crecimiento personal y congregacional, Señor, que sirva para el crecimiento de tu casa, de tu iglesia. Señor, bendecimos a los hermanos que se están queriendo conectar en esta hora, que vos los guardes y que vos bendigas las conexiones, los teléfonos, computadoras, etcétera, para que podamos conectarnos todos los que quieran conectarse ahora y para los que lo van a ver el video grabado, Señor, te pido que también sea de bendición para ellos y de crecimiento. Te pido que ninguna duda quede después de esta clase. Te bendecimos, te damos toda la gloria y honra por vos, Señor. Amén. Hola, linda, bendiciones. Amén. Bueno, vamos a arrancar con la clase 3. La clase 3 no, sería la 4 esta. Em, habíamos hecho la introducción la semana pasada sobre de qué manera podemos encarar una manera de encarar textos tan antiguos con tantos saltos culturales. Y bueno, acá ya abordamos el, el primero. Participo como escucha, realizo lecturas. Genial, perfecto, linda, no hay ningún problema. Bien, los límites y las transgresiones. Hay una distancia establecida por 4 sucesivas transgresiones al orden de la creación. Las 4 transgresiones surgen de la simple observación de las conductas humanas y de cruzarla con el plan divino. Estamos hablando del Génesis. ¿Está bien lo que va a decir? Que hay 4 transgresiones y 4 dictámenes de Dios. En todos los casos, la respuesta de Dios consiste en afirmar la necesaria aceptación por parte de las personas de su misma condición humana, con sus límites, pero también con sus posibilidades. Lo que va a proponer acá el autor es que Dios no maldijo. Vieron que dice, bueno, que nosotros somos una raza caída, que el Señor maldijo al hombre, que se iba a tener que ganar el pan con el sudor de su frente, y a la mujer porque iba a dar a luz con dolores de parto, y que esas son maldiciones que pesan sobre la humanidad. Acá el autor va a plantear otra cosa que no está mal porque eh, su- queda raro, por lo menos, que Dios maldiga a que nos maldiga, siendo que Él nos bendice. Entonces, pensar que tenemos una maldición es raro, sin embargo lo leemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo afrontar esta supuesta contradicción? Serán como dioses. El título que le pone, que es lo que la serpiente le dice a, la serpiente le dice a Eva. Los relatos del Génesis comienzan por describir, hola Claudia, bendiciones. Los relatos del Génesis comienzan por describir el quiebre esencial, ese que está en el fondo de toda angustia y desazón. La primera transgresión es buscar abandonar la Hola, condición hola. humana. ¿Qué Allá tal? tenía, perdón, profe, tenía silenciado el micrófono. Ah, no hay problema. Perdón. Bendiciones. La primera transgresión va a decir es buscar abandonar la condición humana y aspirar a ser como Dios.
la promesa que la serpiente le hace es, van a llegar a ser como Dios. Y de esa manera se comporta, ¿sí? Que es buscar no tener límites. Esto lo hace Adán y Eva, pero como dijimos que son un prototipo de todo ser humano, vemos que así somos nosotros, que es nosotros, todos los seres humanos, pretendemos romper la barrera natural que tenemos de nuestra condición humana, ¿sí? Y nos comportamos como si en realidad fuéramos como dioses, ¿no? En nuestra naturaleza carnal. Se supone que una vez que adoptamos, mejor dicho, somos adoptados por Cristo y aceptamos comportarnos como hijos, bueno, ese tipo de comportamiento deberíamos abandonarlo, ¿no? Pero está dentro permanentemente la pulsión de querer llegar a ser como Dios. Puse entre paréntesis ibris porque la ibris es un concepto de la filosofía griega, pero que entra muy bien dentro de este pensamiento que es el exceso, es querer más de algo, que no necesariamente sea malo, sino la desmesura en sí mismo es malo. ¿Sí? Había un dicho que decía, el exceso de amor se transforma en lujuria, el exceso de apetito se transforma en gula, así el exceso, digamos, el exceso de cosas buenas redunda en cosas malas, sería, ¿no? Que el gran problema es la transgresión. ¿Y por qué decimos exceso? Bueno, porque yo no quiero comportarme con las limitaciones normales de un ser humano. La necesidad de sobresalir, que la tenemos todos los seres humanos, de gobernar, de estar por encima, de querer tener algún tipo de renombre, eh, tiene que ver con negar la condición humana. Los psicólogos van a decir, bueno, que es el impulso por no morir, ¿no? Porque uno quiere sobresalir o que las obras nos trasciendan para para que nuestra muerte no quede en la nada misma. Esa sería la pulsión. Pero bueno, la idea de no morir también es una idea de querer ser más de lo que somos, porque todos los seres humanos morimos y es algo que pretendemos evadir. La consecuencia de esto serán 2 maldiciones y 2 palabras para recordar, va a decir. Por eso, Dios dice 4 cosas o da 4 decretos, 2 son maldiciones y 2 palabras para recordar. Las maldiciones se dirigen a la serpiente y a la tierra, ¿sí? No maldice Dios ni al hombre ni a la mujer. Y utilizan la palabra hebrea arur, que significa rechazo, repudio. Maldiciones. La serpiente será temida, pero también será deseada, porque es tanto símbolo de la muerte como de la vida. Eh, por eso dice que es temida y deseada. El símbolo de la víbora, bueno, símbolo de la muerte es porque produce muerte, ¿no? Es bien simple. El símbolo de la serpiente te pica y te mata, pero símbolo de la vida porque eh, al cambiar la piel, la serpiente, creo que una vez por año lo hace, es una especie de símbolo de muerte y resurrección, ¿sí? Dentro de las culturas este, semitas de aquella época. La tierra es maldecida, es decir, la serpiente es maldecida y la tierra también. Y por tanto la tierra requerirá redención. No dará frutos con generosidad, sino que exigirá ser trabajada y será necesario hacer un gran esfuerzo para que produzca alimentos. Lo que dice acá el autor es que la maldición no es sobre el hombre. Cuando dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, la tierra te dará espinos y te va a dar problemas, lo que dice es que la maldición es sobre la tierra, ¿sí? Que la tierra está maldita y por eso no da sus frutos con generosidad, como lo hacía en el Edén, sino que tiene que ser trabajada, tiene que ser modificada, así como está, no funciona. Esas serían las 2 maldiciones. Y después son palabras para recordar que se dirigen a la mujer y al varón. En ambos casos dirigen la más íntima condición humana de cada uno
y no, como se ha dicho, una nueva citación donde se habría deteriorado la imagen original inherente a su esencia. Lo que plantea acá es, esto no es como dijo San Agustín, la idea esta que nuestra imagen se deterioró debido al pecado original y que perdimos la imagen, esto es una idea de la Iglesia Católica, que perdimos la imagen de Dios, por tanto es necesario el bautismo para recuperar esa situación que teníamos antes de haber caído. Esta idea la implementa San Agustín dentro de la Iglesia y bueno, algunos la siguen sosteniendo, ¿no? Que a partir del pecado original nosotros, los seres humanos, somos una raza caída. Bueno, esta idea, va a decir acá Pablo Dignach, está equivocada porque la imagen no se deteriora. La imagen del ser humano, perdón, la imagen de Dios en el ser humano sigue inherente en su esencia. Se le dice que fueron creados humanos y que ese es su destino. Una condición rica en posibilidades casi infinitas, pero con sus límites naturales que deben aceptar a fin de poder desarrollar todo el potencial que ella tiene. ¿Sí? Eh, es como se diría hoy, los ubica en la palmera. No se ubica en la palmera. Es decir, bueno, ustedes son seres humanos, ¿sí? No son dioses. A la mujer se le recuerda que sus partos duelen y que la pulsión. Espere, que dejé un la pulsión sexual va a quedar atada al varón, ¿sí? Por eso dice esa palabra. Esperen que vamos a ir al Génesis. ¿Pudieron leer el Génesis? Y pondré enemistad entre ti. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, lo que dice acá Pablo Andiñach es que esto no es una maldición, sino que es una condición natural de las mujeres, que las mujeres dan con dolor a sus hijos, que los partos son dolorosos, es una condición normal, y esto se diferencia de las diosas cananeas, porque en la mitología decía que las diosas podían dar a luz sin dolor y sin necesidad de un varón. Era una de las características de las diosas. Entonces lo que le dice Dios es: Eso es lo que yo no entendí, profe. ah, Yo lo leí, pero no lo entendí. O sea, el castigo, ¿dónde estaba? En la mujer entonces, si igual iba a tener dolor. no, lo que dice es que no, ¿Cómo sería? es que no es un castigo, es una Ah, no. limitación natural de las personas, ¿sí? ¿Y por qué lo nombra después de que pasa esto con la serpiente? Después que pasa, después que hay pecado. ¿Por Porque qué lo dice? porque la serpiente es la que le dice: van a ser como dioses, ustedes no van a morir, sino que van a ser como dioses. Entonces Dios le responde a la mujer: bueno, Ah, mirá que no son dioses, porque las diosas, este sería el argumento, ¿no? Las diosas pueden tener hijos sin necesidad de un varón y las diosas no tienen dolores de parto. Sin embargo, vos vas a seguir teniendo dolores de parto o vas a empezar ah, a tener dolores de parto porque en realidad no había tenido ningún hijo todavía, ¿no? Vos vas a tener dolores de parto y vas a estar sujeto a tu marido, lo que quiere decir que vas a necesitar de un marido, no te vas a poder arreglar sola para tener hijos, como las diosas. yo pensé, dije, en eso me no veía la hora que usted lo explicara porque no había entendido. Gracias. La idea sería esa, que es algo que plantea acá Pablo Andiñat, que como no podemos entender que Dios que nos maldiga a los seres humanos, ¿eh? Entonces lo que dice es: bueno, vamos a leer bien a ver si realmente es una maldición. Y entonces, entendiendo esta explicación, dice: bueno, no necesariamente es una maldición, sino que simplemente decir: miren que ustedes son personas, no son dioses como le dijo la serpiente. Una pregunta más, Sí, disculpe, sí, así no, me no, cierra bien porque después interrumpí me voy así, a, no hablo. Sí, sí, me parece perfecto.
Escuche, porque entonces, ¿qué diferencia había entre que ellos desobedecieron y no? Porque yo siempre cuando predicaba le digo la verdad, yo decía que ese había sido la consecuencia del pecado, que en realidad ellos no iban a sufrir ella dolor de parto, yo me quedo con esto porque predicaba todo mal, entonces, que la consecuencia del pecado, de la desobediencia, de querer, como usted dice, ¿no? Saber más de lo que Dios estaba estipulado que sepamos, em, estaba en eso, en la maldición de la tierra. No iba a ser, entonces Dios ya sabía que no iba a ser un paraíso y que íbamos a alimentarnos como ellos y que íbamos a estar en su presencia. Él ya sabía de antemano, en algún momento se iba a cortar. Y suponemos ¿Está que mal? Suponemos que Está sí. bien. Igualmente, es una forma de Sí. entender el pasaje. Yo no creo que lo hayas Ah, predicado mal, sino que sí, por ahí lo predicaste como, como se viene predicando y como uno lo entiende claro, en general. claro, Pero esto, digamos, está bueno porque te abre un poco el panorama a tratar de entender los textos, no haciéndole decir lo que uno quiere, pero sí, si lo leemos, como dijimos la vez pasada, tratando de sacarnos de encima predicaciones que escuchamos, lo leemos así en seco y bueno, no necesariamente quiere decir lo que a primera instancia entendemos. Eso es por un lado. Después, mirá, vos con respecto, vos me habías hecho una pregunta, me quedó dando vuelta la semana pasada, que dijiste, ¿cómo lo predico esto? Eh, Claudia, sí, este, sí, este, Primera Corintios 3 dice, me voy 2 minutos del tema, sí, 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 a todo. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, pues no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como el hombre. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, después sigue extendiendo. Pasajes como estos hay un montón dentro de la Biblia de cómo hay predicaciones o ideas o conceptos teológicos que no necesariamente se los puede dar a todo el mundo. Por eso le dice Pablo, yo les di a beber leche y no vianda, es decir, comida sólida. Leche es para los bebés y la comida sólida para los adultos. Entonces, según la congregación que tenemos, según los hermanos a los que le estamos hablando, tenemos que saber discernir si le damos algo livianito o algo que puedan asimilar y no algo contundente y claro, muy duro claro, porque no lo van a poder recibir. claro, es como yo dije otra vez que usted dijo Adán, tal vez no era Adán. Claro, claro. Yo comenté eso a una sola persona y casi se me infartó. Entonces dije, no, acá es como dice usted, Sí, hay que ver con quién uno habla y en qué tal cual. contexto también, ¿no? Uno está hablando de eso. Sí, sí, lo entendí Tal yo. cual. Y claro, ¿y en qué contexto? Me quedé dando vuelta como me habías dicho y empecé a pensar cuántas veces, no este es uno de los casos, pero Jesús inclusive a las personas en general hablaba una cosa y en privado hablaba otra y así. Hay cosas o cuestiones o enseñanzas que hay que ver a quién se lo da y manejarlo con cautela. ¿Sí? La idea es que de estas clases, con este nivel, digamos, van un poquito más allá del el nivel normal de una escuela bíblica. ¿Sí? Entonces no es que vamos al texto de una manera convencional, sino que vamos al texto con tratando de encontrar, primero, bueno, con expertos, como el caso este de Andiñas, que es experto en hebreo, el hebreo antiguo lo maneja muy bien, entonces vamos con un autor que sabe bien de lo que está hablando, no es que vamos a decir cualquier disparate, con un autor que sabe bien de lo que está hablando y tratando de ver si realmente lo que dice es lo que nosotros siempre entendimos. Sin que por eso vamos a cambiar todo el mensaje del Evangelio. Uno también tiene que tener cuidado de no meterse en temas tan complicados que uno termine descreyendo de, por ejemplo, la resurrección de Jesús. Hay algunos teólogos que los hay. eh, Hay uno muy, muy famoso el del siglo XX que se llama Bullman, que llegó a tal punto de estudio, entre comillas, ¿no? O de tratar de buscar de una forma sofisticada
lo central o lo racional que llegó a decir que Jesús no pudo haber resucitado. Ahora, si nosotros sacamos la resurrección de Cristo, no nos queda absolutamente nada, ¿no? Porque el centro de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Todo lo demás lo podemos analizar, pero el núcleo es como llegar a decir, no sé, que Satanás no es Satanás, no sé. O sea, hay cosas que son centrales para nuestra fe y que simplemente las creemos. Y ya está, y además en la Biblia lo dice muy claro, pero él, con mucha sutileza, el libro es demasiado largo, así que la verdad que uno se los pone a leer, que yo los tuve que leer para el seminario y terminan dando asco de lo que dice en nombre de Cristo, termina diciendo lo contrario a lo que Cristo vino a decir, ¿no? Pero bueno, en eso hay que tener cuidado. Pero estos libros, como los que les estoy planteando, más que nada buscan una visión nueva, fresca, de un texto ciertamente antiguo y muy predicado, ¿no? Y Profe, también, sí, perdón, ¿no? Volviendo al tema esto de Adán y Eva, también usted había dicho que por eso también la expulsión del paraíso para que no comieran del otro, del árbol, ¿no? Que le daba vida eterna, o sea, no vida eterna, el árbol de la vida. sí. Eso es que también los separó a ellos también para que no lo hicieran, ya que comieron del árbol del bien y del mal, para que no sean dioses también, ¿no es cierto? De esa vida eterna, del árbol de la vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que no iban a ser nunca dioses, aunque coman. No, obvio. Pero La realidad es esa. Esa era la sí, mentira de Satanás, era que si comían iban a ser como dioses. Comieron y no fueron como dioses. Acá lo que está planteando es justamente eso. Llegaron a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, del que Satanás le dijo, si comen esto van a ser como dioses, ¿no? Es la primer mentira que vemos en Satanás, ¿no? Que dice, no van a morir, es mentira lo que le está diciendo Dios, sino que él sabe que van a ser como dioses y no quiere competencia seria. Comen y no se convierten en dioses, sino al contrario. Viene Dios y les dice, fíjense cómo no son dioses. Este sería el argumento. Eh, Además, hubiese sido la primera y única vez que Satanás hubiese dicho la verdad. O sea, claro, era lógico, tenés razón. era lógico que era mentira también. Tenés razón. Sí, sí, además cuando Jesús habla de Satanás, dice, él es el padre de la mentira. Cuando habla, dice, de él mismo, habla mentira porque es mentiroso y padre de mentiras y no, o sea, no puede decir la verdad. ¿Sí? Siempre miente y tal cual. Es la primera palabra que dice Satanás, obvio que va a ser mentira. y claro, está bien. Sí, sí. En, en favor de estos hombres primigenios, hay que decir, de Adán y Eva, a ver, hay que decir que no tenían una Biblia. Es decir, no tenían el libro de instrucciones. Son el primer contacto que tienen con Satanás. ¿Sí? Tenían a Dios para consultarlo, tenían algo que, digamos, más directo, ¿no? Pero Satanás encontró el deseo de querer ser más y trabajó con eso. Fíjense que Satanás, eh, em, esto con respecto a lo que veíamos la semana pasada, el lenguaje mitológico, está presentado en lenguaje mitológico, porque dice que es una serpiente, ¿no? Satanás era la serpiente, la más astuta, dice. Bueno, no es una serpiente, es lo que decíamos la vez pasada. Bueno, dice que es una serpiente, pero no es una serpiente por dos motivos. Primero porque habla y después porque no se arrastra, porque la maldición que le da a la serpiente es, te arrastrarás, a partir de ahora, por cuando hiciste esto, te vas a arrastrar. Es decir, que antes de haber metido la ficha ahí con con Eva, bueno, con los dos, ¿no? No se arrastraba. Entonces es una serpiente que habla y que no se arrastra, bueno, no es una serpiente, porque la característica básica de la serpiente es que se arrastra y que no habla. Entonces simplemente se la dibuja, eh, ¿cómo se dice? Literariamente, como una serpiente, porque es algo temido, es algo sagaz, es algo que no la ves venir, etc. Se entendía que las diosas no sufrían durante los partos y que no necesitaban de un varón para concebir. En las palabras dedicadas al varón se le recuerda que fue creado para trabajar y lograr el alimento para vivir, que esto le costará esfuerzo, pero que ese es el sentido de su vida. El trabajo en el hombre em, esto de que esto es el sentido de su vida,
por un lado, los hombres de esta cultura y de por lo menos hasta el siglo XX, el hombre era el que salía a trabajar. ¿Sí? Entonces, por un lado está la queja de tener que salir a trabajar, pero por otro lado, cuando no hay trabajo, es la angustia tremenda porque el hombre necesita salir a trabajar, ¿sí? En líneas generales. Esto ahora en nuestra cultura se desdibujó, no es tan así, pero recordemos que son cuestiones culturales que no tienen que ver con la esencia de el hombre y de la mujer. En líneas generales, la mujer suele tener un cuidado más a lo interno, a lo afectivo y en lo que se llaman hoy por hoy las profesiones de cuidado, y el hombre tiene más predisposición en líneas generales a trabajos más de fuerza, más o de guerras, o etcétera. Y no es eso, es como que es algo inherente en las personas. Ernesto Sábato decía que siempre habrá una mujer tal que, aunque el mundo se derrumbe, pensará en su casa, y siempre habrá un hombre tal que, aunque su casa se derrumbe, pensará en el mundo. Es como que dentro de el croquis, la contextura espiritual del hombre y de la mujer, esas diferencias siguen dibujadas, más allá que culturalmente, hoy por hoy, la mujer sale a trabajar y el hombre también lava los platos, digamos, ¿no? Eso es compartido. Pero más allá de eso, vieron que hay una queja especie generalizada con respecto a que las mujeres cobran menos que los varones. En realidad es verdad, pero en realidad las profesiones que suelen elegir las mujeres se pagan muchísimo menos. Esa sería la queja en concreto, que es enfermería, que es docencia, porque son profesiones de cuidado, ¿sí? Ahora, cualquier varón, en mi caso yo soy maestro, puede ser docente, y cualquier mujer puede ser ingeniera, ¿sí? O constructora. Eso, una cosa no quita la otra. Sin embargo, vemos que como que esa identidad sigue estando. Por eso dice, las palabras dedicadas al varón le recuerdan que necesita trabajar porque no le queda otra, sin embargo que en eso le va el sentido de la vida. ¿Sí? Un hombre que se queda sin trabajo es un hombre que se deprime generalmente, porque ahí tenemos la pulsión. Esto lo distingue de los dioses que no trabajan ni necesitan alimentarse y que son servidos por los seres humanos. ¿Sí? No llegaron a ser como dioses, sino que es como toparse con la realidad sería pretender llegar a alcanzar algo que no damos la talla, y punto. Ese es el gran pecado, y inclusive dentro del Evangelio hoy por hoy se ha metido un poco esto de eh, sobrepasar los límites. Que algunas limitaciones carnales me parece genial, hay que ponerse a los límites propios que uno se pone, o los límites que te pone la sociedad, bárbaro, pero hay límites que pone Dios, que límites que son naturales, que tienen que ver con nuestra esencia, que por más que querramos no lo vamos a poder sobrepasar. Pero cultivar y producir el alimento es más que la necesidad biológica de incorporar energía, es aquello que le permite desarrollar sus actividades creadoras y por lo tanto el desarrollo de la cultura. La cultura de la humanidad viene a partir de procurar alimento, ¿sí? Alimento y refugio. Todos los grandes avances de la humanidad y todo eh, lo que hoy conocemos viene a partir de querer procurar de forma más rápida, más eficiente, más fácil el alimento y la, la vivienda. Es decir, que con eso se desarrolla la cultura, ¿no? Todo es logrado con esfuerzo, pero con un esfuerzo para el cual está capacitado. Cierra con la afirmación más dolorosa: del polvo eres y al polvo volverás. Es lo mismo, no es que lo maldice a que va a ser polvo, lo que dice es que nos topamos con la realidad. No somos dioses, eso sería. ¿Sí? Por más que hayamos pretendido, o que dentro nuestro tengamos la pretensión de ser como dioses, o de alcanzar algo por nuestros propios medios, prescindiendo de Dios, Dios nos dice, no, ustedes no son como dioses,
de ninguna manera. Esta es la frase, perdón, esta frase Es no... como que, profe, lo último, es como que en realidad Dios lo que estaba haciendo es librarnos de que conociéramos lo malo. Porque es como hoy día, ¿no? Que a veces Dios no nos muestra lo que vamos a tener que pasar para llegar a tal punto por beneficio nuestro, Es ¿no? Porque si verdad, no supiéramos cómo vamos, ¿no? sí, es verdad, sí, sí. Bueno, dice que esta es la realidad dicha de frente y sin tapujos. Del polvo eres y al polvo volverás. Eh, es lo que toca. Un balance de estos pasajes no debe omitir el hecho de que, a pesar del contexto social y teológico patriarcal en que suceden los hechos, la narración no establece una diferencia entre la condición y el destino del varón y la mujer. No hay una diferencia sustancial. Simplemente cosas normales, o sea, diferencias sí se ven porque los varones no sufrimos dolores de parto. Entonces, hay cuestiones naturales que se dan normalmente. Sin embargo, no hay una diferencia en cuanto al destino del hombre y de la mujer, porque somos hechos del mismo barro. Ambos sufren por saberse frágiles y limitados. Ambos aspiran a lo que no son, ¿sí? El deseo de querer llegar a ser lo que uno no es está tanto en el hombre como en la mujer. No es que fue una idea de la mujer y lo arrastró al varón como fue la excusa que puso Adán, ¿no? La mujer que me diste me llevó, sino que el anhelo de llegar a ser como Dios está tanto en el hombre como en la mujer, y ambos regresarán a la tierra de la cual fueron formados. Nuestra cultura y teología no supieron ver estos valores en el relato y sin duda contribuyeron a relegar a la mujer a un papel secundario y a veces humillante. El papel de la cultura está muy metido dentro del... está muy metido porque Dios lo quería así. A ver si me logro explicar. La Biblia contiene verdades absolutas y eternas y que trascienden las culturas, los años, las formas de entender el mundo, etcétera, ¿sí? Pero esas verdades eternas las cuenta dentro de relatos que pertenecen a una cultura y a una forma de entender el mundo, ¿sí? Nos cuenta todas estas verdades dentro de relatos de varones y mujeres concretos con sus defectos y virtudes en un año determinado, en una cultura determinada, ¿sí? Verdades que trascienden a esa cultura y trascienden esa forma de entender el mundo. Por lo tanto, es interesante sacar la paja del trigo y ver cuáles dentro de los pasajes bíblicos, cuáles son verdades eternas y cuáles son verdades circunstanciales de la cultura donde transcurrieron esos hechos que Dios utilizó para contarnos las verdades eternas. Eso es tener un poco de ojo y darse cuenta, por ejemplo, que no está bien tener esclavos. Eso hoy por hoy lo entendemos todos, ¿no? Que Dios no le gusta eso. Sin embargo, en la Biblia vemos que hay esclavos y que hay leyes sobre los esclavos. Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión de que está mal? Bueno, porque hay varios pasajes donde dice que para Dios no hay ni libres ni esclavos, ni hombre ni mujer, ni judíos ni no judíos. Es bien claro eso. Entonces, con el mismo argumento por el cual no creemos que la esclavitud esté bien, por más que la Biblia lo diga, entendemos que eso es un tema cultural de esa época, de esa gente. No es una verdad eterna de Dios. De la misma manera, la sumisión de la mujer al hombre es algo cultural de aquella época y no es una verdad eterna que debe aplicarse a todas las culturas. ¿No? ¿Ustedes qué piensan de eso? Justo acá tengo todas mujeres. Acá viene un asunto interesante. Dice el fraticidio como deicidio. Fraticidio es matar a un hermano, deicidio es matar a Dios. ¿Sí? Dios bendice a la primera pareja dándole 2 hijos. Estos serán los personajes de la segunda transgresión. ¿Sí? La primera pareja tuvo la primera transgresión, Adán y Eva, y la segunda pareja van a tener otra transgresión,
a nuestro entender peor, pero en realidad todas las transgresiones son transgresiones a Dios. Y vemos cómo Dios, acá vemos cómo Dios no los maldijo, porque los bendice de una manera que para la cultura hebrea de la época en que se relataban este, se contaban estos relatos, tener un hijo era la mayor bendición que una persona podría tener. O sea, no había algo superior a tener hijos. Y sobre todo hijos varones. Tener dos hijos varones es de una bendición inusitada. Cada uno presenta una ofrenda a Dios, quien ve con agrado la de Abel, pero no la de Caín. ¿Sí? Ofrendan, ofrendan. A Dios le gusta la de Abel, pero no le gusta la ofrenda de Caín. Caín mata a Abel. La falta es gravísima. Si en el preámbulo se había evitado el derramamiento de la sangre de los animales, ahora en el relato nos muestra el asesinato de un hermano por otro. ¿Sí? Hasta acá ni siquiera se habían matado animales para comer. Se decía que los animales y las personas comían hierbas y frutos, ¿no? Ni siquiera en eso había muerte. Y acá aparece en escena, de forma tangible, la muerte de un hermano a otro. Por su calidad de mito primordial, este relato tiene una dimensión arquetípica y remite a todos los derramamientos intencionales de sangre humana para declarar que cada vez que se vierte la sangre de una persona, se asesina a un hermano o una hermana. En un sentido general, nosotros decimos que hermano es el que recibió a Cristo porque los hijos de Dios, desde el punto de vista eh, específico, específico en la revelación de Cristo, son hijos de Dios los que reciben a Dios como Salvador, decimos nosotros, o el que acepta la adopción que Dios quiere hacer de nosotros, ¿sí? Lo recibimos como padre. En ese sentido, bueno, hermanos son los cristianos. Ahora, en un sentido más amplio, todos somos hijos de un mismo padre, que sería padre carnal, Adán, y en ese sentido, todo ser humano es un hermano, en un sentido carnal, ¿no? En un sentido de sangre, natural o animal, podríamos decir. En ese sentido, todas las personas somos hijos de un mismo ser en común. Pero lo más interesante, no sé si estaba acá. Sí, dice así. No importa si es la sangre del enemigo o del adversario, no interesa si la víctima es inocente o si es culpable de un delito, por grave que éste sea. El asesino es siempre Caín y el muerto es siempre su hermano Abel. El fuerte quita la vida del débil y lo hace por la única razón de desear lo poco que el otro posee. Herir, lo poco que el otro posee, porque fíjese que los dos poseían, pero bueno, uno era agricultor y el otro era ganadero, y simplemente lo que Abel tenía de distinto no eran las posesiones, sino que Dios había mirado con agrado la ofrenda. Esa era la única diferencia. Se llenó de envidia y de celos. ¿Sabe que yo decía, pastor, profe? Yo decía que era porque, porque Caín conocía de siembra y cosechas. Yo saqué esa conclusión, que si él era agricultor, sabía que una buena ofrenda iba a dar una buena cosecha y sin embargo no la dio. En cambio, Abel tal vez no tenía tan en claro eso. Yo para saber de qué estaba hablando, ¿no? Puede ser. Es que como que mucho no se explica. También vemos, vamos al... ¿Qué saco de acá? Mucho no lo explica. Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ella y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Em, Algunos dicen que porque dice que Abel trajo lo más gordo, digamos, trajo lo mejor de lo que tenía, sí, pero Caín trajo una ofrenda, ¿no? En esa palabra, en una ofrenda, Ah,
Algunos dicen que, pero la verdad que la Biblia no es muy clara en ese sentido. Eh, pues, ¿cómo es que dijiste vos, Claudia, que cuál sería el Y sentido? claro que yo decía que Caín sabía lo que era dar una buena ofrenda y tuvo en poco eso, como que el conocimiento, el saber uno, dice la palabra, ya sé, o sea, 4:6 que el pueblo pereció por falta de conocimiento, pero él sabía, Caín sabía lo que era la siembra y la cosecha, él estaba sembrando al darle una ofrenda al Señor. Sí, En cambio, Abel no. Y Dios miró tal vez Dios le agradó lo de Abel porque, como dice usted, dio lo mejor. Abel dio lo mejor y él, tal vez Dios estaba esperando, Caín tendría que haber dado lo mejor. Tal vez fue una mala intención o el haber querido jugar con lo que Dios, como que Dios es Dios y no sé, no me sé explicar. Pero claro. yo Sí, creo no, que no, está claro, sí. tuvo que ver eso un poco. Yo lo interpretaba así, no sé, es como usted dice, no Puede explica bien ser, ahí todo. no lo explica. Puede ser. La otra, cuando algo no se explica, yo suelo tomar por regla de es un misterio, ¿no? Es un, Porque, claro, hay cosas que Dios no nos quiso revelar y entonces quedan en el orden del misterio. Ahora, si tomamos esto como un misterio, es por ahí un poco más interesante, porque es más lo que nosotros a veces llamamos como injusticia. Cuando nosotros no entendemos por qué Dios bendice a alguien que nos parece que no se lo merece, nos da una bronca, pero que son cosas que no entendemos. Ese es el tema. Y si no entendemos, no entendemos. Y punto. Entonces, y nos cuesta mucho reconocer que no entendemos, quedarnos con el no entendemos, entonces empezamos a maquinar, a pensar, esto debe ser por esto debe ser por lo otro. Tratamos de tejer puentes entre dos cosas que por ahí no tienen nada que ver, completamos una idea totalmente errónea. Eso tiene que ver con querer ser dioses, ¿no? Porque la omnisciencia, es decir, el conocimiento absoluto, es una cualidad de Dios. A nosotros nos cuesta mucho quedarnos con un no lo entiendo. Y ya está, qué sé yo, Dios es Dios y ya está. Nos da bronca cuando Dios bendice a alguien que nos parece que no lo merece. Por ahí no vamos a ir a matar a alguien, pero sí por ahí nos enojamos, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede ser que le vaya tan bien, haciendo todas las cosas tan mal? Y bueno, son misterios de Dios, no tenemos ni idea por qué lo hace y por qué lo deja hacer. Y Jesús dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de asesinato. Así que en el enojo está la Y semilla del asesinato. igual también nos explica en el Nuevo Testamento, dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿no? O sea que no Tal podemos cual, entenderlo, ¿no? tal cual, tal cual. Exactamente, Karina. Hay cosas que no lo entendemos, ya está. Tenemos que aceptar nuestra pequeñez y decir, bueno, esto no lo entiendo, tal vez no lo entienda nunca. Es así, lo admito, lo acepto y sigo caminando. Estamos acá, ¿no? Sí. Y también, profes, también en la confianza y en la aceptación de que nosotros lo aceptamos también a Él como el Señor, entonces no podemos discutir ni tampoco plantear ciertas cosas que Él ya lo tiene hecho, digamos, ¿no? Como aceptarlo como nuestro Señor, ¿no? Sin objeciones y saber que Él hace todas las cosas perfectas, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí. Y a veces es fácil decirlo, pero cuesta mucho a veces eso, aceptarlo. Esto, ¿no? Qué sé yo, Dios es Dios, hizo así. Yo no lo haría así, pero bueno, él es él. Y no lo sabemos y no lo sabemos. además, como vimos, mejor no saber. No vamos a investigar. Mejor no saber. Claro, pero podemos saber todo lo que el Señor nos revela. Por eso estudiamos la Biblia y con respecto a lo que es Dios, ¿no? Bueno, que Él nos Sí, sí, revela, obvio. lo tratamos de aprender. Y lo que no lo reveló, o por lo menos el tema también es esto, ¿no? Tal vez sí está dentro en otro contexto, en la Biblia, por ahí descubrimos alguna cosa que antes no habíamos visto. Entonces decimos, yo no lo entendía, ahora lo entiendo, ¿no? Y ya está. Pues hay miles de pasajes que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y bueno, qué sé yo, quedó ahí, no, en algún momento tal vez lo entenderemos, tal vez a veces no lo entenderemos nunca. Dice en Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Él cree que al matar elimina un problema, Caín, al matar elimina un problema y que ha ganado sobre su adversario en la lucha por la vida. Pero en realidad ha desatado una tragedia que imprimirá una marca en su cuerpo durante el resto de sus días. Vieron que después que Caín mata a Abel, le deja una marca, Dios, debido a, le deja una marca a Caín debido a la sangre derramada inocentemente. La marca, esta es otra que esto lo dice. Nosotros decimos, le deja una marca, uno dice, para que no se olvide nunca que mató a su hermano y que todos lo vean y que ese es el asesino, ¿no? Uno piensa una marca es para eso. Y acá dice algo, dice que la marca es protección y denuncia, preserva su vida, pero delata su crimen. Es protección porque tiene una marca de Dios, ¿sí? Es eh, Caín es hecho imagen de Dios también. La marca de Dios es, esto es lo que propone, ¿no? Por un lado, como se marcan los animales para que me pertenece a mí este animal, le pongo una marca, bueno, es de pertenencia, es decir, que Caín tiene la marca que pertenece a Dios, ¿sí? No está desamparado, pero a su vez denuncia. Es decir, que acá vemos las dos patas que recorren toda la Biblia, ¿no? Vemos cómo Dios nos guarda, pero a su vez nos marca lo que estamos haciendo mal. ¿Sí? Esto sería la marca simbólica, porque no es una marca, no es que Caín tuvo una marca, ¿viste? Lisa y llanamente una marca, sino que es algo que lo podemos aplicar, si entendemos que es un prototipo de todos los seres humanos. Bueno, nosotros en el pecado tenemos por un lado la protección de Dios, que es decir, aunque nosotros pequemos, el enemigo no puede tocarnos porque estamos protegidos por Dios. Sin embargo, en la misma marca está el, el- la denuncia de Dios que estamos haciendo algo mal. ¿Sí? Eso es lo que por dentro nuestro nos marca y decimos, no, esto no está bien lo que estamos haciendo. No, no, espera. El lenguaje místico trabaja con arquetipos, no con personas reales. Caín no es un delincuente del pasado, es el ser humano de ayer, hoy y de cada vez que se planifica y ejecuta la muerte de otro. Caín es cualquiera que asesine, sería, es lo que dice acá el autor. Porque algunos, miran hasta el punto que llegaron, ¿no? Algunos, llegaron a decir, y lo escribieron, que la marca que le imprimió a Caín es que era negro, ¿no? Todas las personas eran blancas, pero Caín, a causa de haber matado a su hermano, lo manchó de negro y era la excusa que tenían para decir que los negros por eso eran esclavos, porque eran descendientes directos de Caín. Es decir, que metían el racismo dentro de un pasaje que para nada dice eso. Entonces, la idea es que, bueno, nosotros, si bien podemos encontrar tesoros nuevos o analizarlos desde otro punto de vista, la idea es no meter lisa y llanamente nuestros prejuicios para que el pasaje diga las cosas que no dice. Acá, bueno, lo que va a decir es que, bueno, Caín es un arquetipo de todos los seres humanos, no es un personaje del pasado, sino que es un arquetipo, está dibujando el autor una idea que todos los asesinos son asesinos de Dios. Por eso dice fraticidio como deicidio. Matar al hermano es matar a Dios. Mejor dicho, matar al hermano es pretender matar a Dios. ¿No? A Dios no se lo puede matar. Pero, ¿por qué pretender matar a Dios? Porque todas las personas tienen la marca, fuimos creados a imagen de Dios. Estás matando el mundo, no me acuerdo si lo dice este autor o otro, cuando se asesina a una persona, hay una imagen de Dios menos en la tierra, ¿sí? Estamos eliminando una pequeña porción de la imagen de Dios que tenemos en la tierra. Violencia sobre la tierra. Esta es la tercera transgresión, ¿no? Vimos la primera transgresión, comer del fruto es querer ser más, querer ser Dios. La segunda transgresión es el asesinato. La tercera transgresión, la violencia. Esta es la tercera transgresión
Ese relato resulta ajeno al estilo general de las narraciones bíblicas, pero ha sido utilizado porque era parte de las historias que permitían explicar la experiencia del mal. Aunque tiene un sabor de las mitologías cananeas, se supone una concepción politeísta de la realidad, perdón, que suponen una concepción politeísta de la realidad, esto no impide que pueda ser releída en clave de la teología de Israel. Acá pasa un tema, que la historia, lo que va a contar es que la violencia en el mundo creció tanto que Dios manda aniquilar al mundo, pero ve a Noé, que era justo, y lo libra a Noé y a su familia. La famosa arca de Noé y el gran diluvio universal. Entonces, la tercera transgresión es la gran violencia que había en la tierra. ¿Sí? Primero fue un poquito comiendo el árbol, después asesinó a un hermano y después ya una violencia generalizada. Ahora, el relato del arca de Noé era un relato cananeo anterior a que los israelitas lo relataran, ¿sí? Era un relato ya conocido, escrito, con algunas diferencias, pero muy parecido. Inclusive que mandan una paloma o un cuervo para que vaya y que a ver si hay tierra. Todas esas historias eran así narradas en un relato cananeo. Pero el relato cananeo no hablaba de Dios, sino que hablaba de dioses. Entonces lo que hace el autor de estas narraciones, o los autores, es tomar una historia conocida y contarla en clave de teología de Israel. Es decir, te cuenta la misma historia, pero contándote una verdad de Dios. Dios utiliza un relato que ya existía para decirte algo que vos no sabías. Ese sería el concepto final. Es la única manera que tenemos de entender. Vieron que se suele hacer, esto lo hacemos, o se hacía en una época, tomar canciones del mundo, cambiarle la letra y hacerlas cristianas. Se solía hacer. Eh, Había una canción que cantábamos en las campañas de sanidad, que cantábamos Cristo, Cristo de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Con la música de Negra, Negra de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón, de unos cumbieros. No sé quiénes eran, no sé si eran los Palmeros o quién. Eh, Se tomó una canción del mundo, se modificó y se cantó algo a Dios. ¿Sí? Yo no sé si está bien o si está mal hacer eso, no viene al caso. Pero sí vemos que era una práctica que se solía usar. Una historia que se contaba, yo la tomo, la modifico para decir algo de Dios. Esto es lo que habría pasado con el arca de Noé. Sucede que lo divino en el ser humano se establece por la decisión de Dios de darle carácter sagrado a la vida e imprimir su imagen en ella, pero no porque posea una esencia o un rasgo físico que le pertenece. El ser humano es creado del polvo y no se eleva más de ese destino. Y por esa razón, la unión con seres celestiales, con mujeres humanas, le aporta un elemento de la divinidad que no le es propio y que debe ser erradicado. ¿A qué se está refiriendo? Eh, los descendientes de Adán. Ahora vamos un poco sobre los. Un segundito. Acá esto, lo que me salteé es que de los descendientes de Set es que se empieza a invocar el nombre de Dios. Acá estamos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más que sus días 120 años. Había gigantes
en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, etcétera. Este pasaje que también nos parece rarísimo, es como una especie de semidioses, ¿no? Porque hijos de Dios, que no sabemos bien qué eran, con tomaron para sí mujeres de la tierra, ¿no? Y engendraron así gigantes. Bueno, hay algo de mitología parece que como que semidioses o algo por el estilo, es una forma de entenderla. La otra forma de entenderla es que hijos de Dios se está refiriendo a los descendientes de Set, que eran los hijos de Dios, mientras que los hijos del hombre serían las descendientes de Caín, en el sentido de hombre como peyorativo o de una naturaleza mala, y de ellos salen gigantes. Es un pasaje difícil de entender, por lo menos difícil de entender. El ser humano es creado del polvo, esto ya lo dije. El relato dirige la atención del lector u oyente hacia la realidad de la violencia generalizada por la expansión del hombre y establece que el crimen de Caín ahora se ha generalizado hacia toda forma de violencia y se ha expandido en la totalidad de la creación. La violencia es ahora un dato de la conducta humana que no puede soslayarse y sobre la cual Dios tiene voluntad de actuar. Es una conducta natural del hombre sobre la cual Dios tiene voluntad de actuar. No es que Dios queda eh, indiferente ante la conducta brutal del hombre. Abre la puerta de la ira de Dios, que por primera vez muestra su descontento con la creación que él mismo hizo y anuncia que la destruirá. Es la destrucción por el agua distinta de la destrucción por el fuego que se aplicará a Sodoma y Gomorra. La destrucción por el agua eh, va a terminar redundando en vida, mientras que la destrucción por el fuego arrasa y no queda nada. Por lo tanto, el hecho simplemente que diga que la va a destruir por medio del agua, dentro de esa frase hay como una implicancia que la destrucción no va a ser completa, que de hecho es lo que pasa. No es completa la destrucción. El recurso a un texto cananeo, lo que dije recién, y a figuras místicas, por ejemplo los Nefilim, es algo que nos hace pensar. La narración bíblica no es exclusivista y busca en otras tradiciones y otros relatos ideas que le permitan comprender la realidad que tiene delante. Lo que acabo de decir es con respecto a esto de hijos de dioses que tienen hijos con las hijas de los hombres. Es un, un recurso, un texto cananeo, y lo que hace la narración bíblica es que, bueno, ese mismo texto nos permite comprender la realidad que se tiene por delante, tiene que ver con eso, modificar un texto ya existente. Poema de Gilgamesh. Acá copié parte del poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh es un texto más antiguo que el Pentateuco. Dice así, dice tablilla 11, también tan numerada como la Biblia, ¿no? 140. En el monte de Nisir el barco se detuvo. Y en Génesis 8:4 dice, varó el arca sobre los montes de Ararat. La tablilla, digamos, el poema de Gilgal dice, envié y solté una paloma. Y en Génesis dice, después soltó una paloma para ver si habían menguado las aguas en la superficie terrestre. En el cuento de Gilgal dice, después envié y solté un cuervo, y en Génesis dice, y solté un cuervo. ¿No? Es como que hay cosas, pero que copy-paste. El poema de Gilgamesh. Entonces dejé salir todos los cuatro vientos, y Génesis dice, todos los animales salieron por toda la faz de la tierra. Gilgamesh. Y ofrecí un sacrificio, vertí una libación, es decir, una ofrenda que se derrama, en la cima del monte, 7 y 7 vasijas cultuales preparé,
sobre sus trípodes amontoné caña, cedro y mirto. Génesis dice, Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocausto en el altar. ¿Sí? También prendió fuego y hizo un sacrificio. Gilgamesh. Los dioses olieron el sabor, va a decir. Génesis. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, ¿no? También huele el aroma del sacrificio. Si el relato anterior era de origen cananeo, el del diluvio se remonta al menos al siglo XII a.C. y es de origen sumerio. ¿Sí? El relato de los dioses que tuvieron hijos con los hijos de los hombres era cananeo. El diluvio es de origen sumerio y se remonta al siglo XII a.C. Esta antigua leyenda sumeria es releída en clave de teología de Israel para señalar que la destrucción no es total y que concluye con una alianza donde Dios se compromete a no volver a procurar destruir la creación. Acá está el foco, porque toma la historia, casi que la repite, modifica algunas cosas, algunos nombres, en lugar de nombres sumerios le pone nombres hebreos y qué sé yo, pero el punto es que al final Dios hace un pacto y dice, nunca más voy a volver a hacer esto. Se muestra un Dios que está, ya no está arrepentido de la creación, sino que es un Dios que está conforme con la creación. Digamos que nos tiene fe. Al revés que el relato sumerio, donde la destrucción era porque había desprecio por la creación. En este caso, nos cuentan la historia, pero modifican ese final, que es sustancial. Es otra visión de Dios. Es para contar a los que ya conocían esta historia, le dicen, bueno, miren que la historia es así. La historia es que Dios no va a volver a destruir porque hizo un pacto con Noé. No va a volver a destruir al mundo por medio del agua. La condena del imperialismo. Una torre en Babilonia. También, la Torre de Babel es una forma de leerla muy interesante, distinta a la que solemos tener y tiene mucho fundamento. Dice, Dios buscó impedir su construcción porque fue percibido como un nuevo acto de desmesura y una transgresión a las leyes de Dios. Lo que pretendían los de la Torre de Babel era construir una torre que llegue hasta el cielo. Es decir, ser como Dios. Es la misma transgresión sería, ¿no? La desmesura. Querer ser como Dios, la desmesura. Detrás del relato está la historia del cautiverio en Babilonia, combinando el tema de las lenguas con el poder imperial. Lo que va a decir es esto, el autor. La torre de Babel es la torre de Babilonia. Babel es Babilonia. ¿Sí? Babilonia, habían sido deportados los hebreos, habían sido cautivos, habían sido llevados cautivos a Babilonia. En Babilonia les prohibían hablar su idioma, ¿sí? No podían hablar el hebreo. De hecho, ahí es donde se pierde un poco el hebreo. El hebreo desaparece y queda solamente restringido a el culto. En la época de Jesús, los hebreos no hablaban hebreos, los judíos no hablaban hebreo, hablaban arameo, que es el idioma que aprendieron en Babilonia. ¿Sí? El Antiguo Testamento quedó escrito en hebreo y algunas cosas en arameo. El hebreo se empieza a perder. Era algo que les pasaba a los pueblos cautivos. Los judíos, por ser un pueblo cautivo, empezaron a perder el idioma, porque les obligaban a hablar en el idioma del imperio que los tenía sojuzgados. Ahora, a Israel solo no le pasaba eso. Le pasaba a todos los pueblos pequeños que habían sido conquistados. Es decir, que los idiomas de cada pueblo se iban perdiendo y todos hablaban el idioma del imperio. Entonces, el hecho que todos hablaban un mismo idioma, en Babel, es decir, en Babilonia, cuando se empieza a escribir estos relatos, es algo malo en sí mismo. Cualquier hebreo que leía este texto en Babilonia decían,
todos hablaban un mismo idioma, lo veían como algo malo. Nosotros cuando decimos todos hablaban el mismo idioma, lo vemos como unidad, ¿no? Como algo bueno, lindo, todos hablan el mismo idioma, que bien. Pero en Yo la... hablo eso, yo hablo eso. Claro, No, ya sé, no lo estoy cargando, me estoy cargando yo. bien, bien. Ahora, siendo esclavos y que te obligaban a hablar todos el mismo idioma, cuando el relato dice todos hablaban el mismo idioma, es algo malo. Es algo que te hace perder la identidad propia, ¿no? El que todos tenemos que hablar el idioma del imperio. Entonces, dice que Dios, el relato, dice que Dios dijo, a esto no lo vamos a parar, ¿no? Porque decidieron, emprendieron este gran imperio, esta torre, ¿sí? Las torres, a ver si acá puse un pares. eh, estos eran las torres que construían en Babilonia, ¿sí? Estos edificios así tipo piramidal, que a la vista de los que estaban ahí era gigante. Esto lo hacían. Entonces Dios dice, eh, estos no van a parar, están hablando todos el mismo idioma, entonces lo que vamos a hacer, dice el relato, es, vamos a confundir los idiomas. ¿Qué quiere decir? Que cada pueblo vuelva a poder hablar su propio idioma, democratizar el idioma, ese sería el concepto, es decir, que cada uno recupere lo propio que tenía, que este imperio le sacó. Esto es lo que entendían los hebreos cuando leían este relato o cuando se les contaba este relato siendo cautivos en Babilonia. Dice, Dios no le gusta esto y lo que quiere es que cada uno volvamos a hablar nuestro propio idioma. Tiene que ver con la identidad particular de cada uno. No tiene que ver con, bueno, están haciendo a todos unidos, Dios está celoso y quiere que se dividan. No, 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 no. Los pueblos estaban divididos y el imperio babilonio los quería unir y hacer uno. Porque dice el profe en una parte que iban a lograr lo que se proponían. ¿Se Sí, acuerda? Que sí, dice, se acuerda, va. Ellos iban a lograr lo que se proponían, que por eso confundió. No, no porque, no es que Dios hubiese puesto, si hubiese sido así, hubiese puesto no, porque lo la idea es que sigan a lo como dice usted. Podría haber sido eso en vez del otro. ¿Vio que dice? En una parte dice eso, que hubiesen sí, logrado algo que por eso uno habla de la unidad, ¿no? Porque yo hablaba por eso, porque decía, si hablan el mismo idioma, lo van a lograr. sí. No va a haber nada imposible para ellos. O sea, es como que ahí sí explica el motivo del mismo Claro, lenguaje. Eh. claro, pero si lo pones en contexto de cuando se empezaron a contar estos relatos, es, Ah, es encima, Babel es Babilonia y no hay ninguna diferencia en el idioma original, es Babel. En realidad, Babilonia es una especie de castellanización, porque la palabra es Babel. Ahora, la idea es eh, un imperio que nos está sojuzgando, lo que tienen en mente es dominar el mundo, es llegar al cielo. O sea, lo que tienen en mente es algo malo. Algo malo no solo por sino ya que entendí. lo que tienen en mente es dominar el mundo y los pequeños pueblos que tenían sus propios idiomas que desaparezcan. Eso es lo que, entonces, cuando leen este relato, dicen, pará, Dios no quiere esto. Dios lo que quiere es que cada uno hablemos nuestro propio idioma y condena a estos que se pusieron de acuerdo. A un grupo que se puso de acuerdo para llegar a ser como Dios. No van a ser como Dios. Eh, Esta es una de las maneras de ver, pero no está mal porque tiene que ver con la audiencia original. Eh, la audiencia original a la que está dirigido, nosotros tenemos que, cuando vamos a un texto, hay dos cosas que por ahí tenemos que tener en cuenta, que es qué quiso decir el autor y qué entendían los primeros a quienes estaba dirigido. Bueno, lo que entendían a quienes estaba dirigido es esta sensación de justicia de Dios. ¿No? No de un Dios que hace cosas que no entendemos, no quiere que estemos unidos. No, no, justicia de Dios, que esto que nos estaban gobernando mal, esclavizando, Dios los destruye. ¿Sí? Dios no quiere eso. Es una señal de benevolencia de Dios, no una señal de castigo. Una señal de, bueno, castigo al malo, pero al bueno, sobre todo por el tema de los idiomas, ¿no? Eh, al inocente no lo castiga.
El hecho de que el instrumento antiimperialista sea confundir las lenguas es muy significativo y habla de la agudeza del pensamiento bíblico. Dice, los pueblos que dominan a otros imponen su cultura, sus leyes, su religión y su lengua a los oprimidos. Entonces, digamos, esa es la interpretación, una interpretación que le podemos dar. Después, como sabemos, es una interpretación novedosa, me parece, pero no quiere decir que otras formas de interpretar estén mal. ¿Sí? Así que en ese sentido, Claudia, quédate tranquila. Otra mirada sería. Amén, amén. Es tratar de ver eso. Sobre todo en esta, después el resto de las clases y el resto del libro en sí, es como que apunta a otras cosas. Pero en lo que es el Génesis del 1 al 11, bueno, un poco sacude varias ideas. Teología de las genealogías. Vieron que hay genealogías, a veces en la genealogía no sabemos qué hacer. Bueno, acá va a decir cómo podemos sacar provecho a la genealogía. Desde el punto de vista literario, las genealogías cumplen la función de hacer avanzar la historia, al unir relatos separados y a su vez la de unir personajes con los que siguen en la narración, ¿no? Porque está contando la historia de un personaje y después dice tuvo a tal hijo, a tal hijo, a tal hijo, a tal hijo y empieza a contar la historia de otro personaje. Entonces, desde un punto de vista literario, sirve para eso, ¿no? Para unir dos relatos. Encontramos 5 genealogías en el relato de la creación. La primera es la descendencia de Caín, 4, ahí están los números, 17 al 24. La segunda es la de Set, 4 del 25 al 26. Está una pegada al lado de la otra. La tercera une a Adán con Noé, desde Adán hasta Noé. La cuarta une a los hijos de Noé con los distintos pueblos de la tierra después del diluvio, todo el capítulo 10. La quinta retoma la descendencia de Sem y se dirige de manera directa hacia Abraham. De Sem la traza hasta Abraham. No son meras listas, en todas se aprovecha para hacer teología de una manera sutil. La genealogía de Caín reivindica su vida. Al hombre que asesinó a su hermano se lo bendice con una vida y con una familia. Es decir, que no es solo una genealogía, sino que vemos la bondad de Dios sobre el hombre que asesinó. No debe entenderse como un premio, sino como el reconocimiento de que la condición de fratricida, es decir, que mata a su hermano, es parte de la naturaleza humana y que el desarrollo de la vida no se detiene por el carácter pecador de la criatura. ¿Sí? El plan de Dios sigue, la vida sigue y las bendiciones de Dios siguen, aun cuando hayas cometido el peor de los pecados. Esto siempre lo predicamos, ¿no? Que decimos, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Acá ya lo vemos en Caín. Como Dios, aún así, le da familia, le da progenie. Es a partir de Caín cómo se desarrolla la cultura, porque dice que de sus descendientes, el primero que no puse el pasaje. El primero que de donde nacen los primeros artistas es a partir de la descendencia de Caín. No me acuerdo con qué palabra lo decía. La genealogía antediluviana del capítulo 5 conduce de Adán a Noé. Lo hace a través de la línea de Set y Enos. No se menciona a Caín y Abel. E incluye a Enoc, un personaje que prestigia el linaje. ¿Sí? De él se dice que caminó con Dios y que un día dejó de estar. En hebreo dice, y no fue más porque Dios lo tomó. ¿Sí? Ya no fue más, sino que Dios lo tomó. Este es el famoso el primero de los que no se muere, sino que se va con Dios, como le pasó a Elías. Las genealogías del capítulo 10 describen la humanidad desde la perspectiva de Israel, ¿no? Como todo pueblo que diseña un mapa, se coloca él mismo en el centro y a partir de ahí se dibuja el universo. En este caso, las 3 familias que derivan de Noé y de sus hijos se cruzan en Judá. Jafet son los pueblos del mar, los griegos y los fenicios. Cam es padre de los egipcios, de los pueblos del sur y también de las naciones de Mesopotamia. Y Sem será el de los hebreos.
Eber, y de los pueblos arameos. Eber es, hebreos es porque son descendientes de un tal Eber, que aparece muy poco, pero se lo mencionaba así. Eh, Semitas se le llama a todos los pueblos descendientes de Sem, por eso hijos de Sem serán los hebreos, pero bueno, todos los semitas, por eso se le dice semita, o el famoso antisemitismo es el odio hacia los descendientes de Sem. Por último, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Del lenguaje mítico al lenguaje legendario, la condición humana. En el momento en que la narrativa bíblica busca contar las historias familiares que presentan a los padres y madres fundadores del pueblo, abandona el discurso mítico y se interna en el más afín a nuestra experiencia cotidiana, como es el discurso de las leyendas. ¿Sí? Lo mismo, leyenda no vamos a pensar que algo legendario es algo irreal, sino al contrario, ¿no? Una leyenda cuenta las proezas de determinada persona, ¿no? Alguien legendario. Bueno, abandona a partir del capítulo 12, abandona el lenguaje mítico, como veníamos viendo hasta ahora, y empieza otro tipo de discurso que conocemos mucho más, que son de personajes reales, donde se relatan las proezas, las vicisitudes y los triunfos. Pero son varias las cosas que han quedado asentadas antes de dar ese paso y que constituyen el marco general para el desarrollo de los eventos siguientes. Uno, entonces, bueno, lo que dice, bueno, antes de empezar con los relatos del capítulo 12 en adelante, relatos de Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, vamos a ver qué nos quedó en claro de esta primera parte, que es Génesis del 1 al 11. La belleza de la creación no ha sido conculcada, ni la vida humana ha sido rechazada. Dos, la creación y las transgresiones han establecido la naturaleza humana. ¿Sí? Tenemos estas dos cuestiones. Hay un deseo insatisfecho de ser Dios y una aspiración a la eternidad que no ha sido eliminada y que no encuentra un canal de resolución. Se vivirá con esas contradicciones para siempre, ¿no? Lo que decía al principio. Esta contradicción o esta tensión permanente que hay en nosotros de pretender la humildad, pero anhelar la gloria, está siempre en tensión, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo quiero comportarme como un hijo de Dios, quiero ser humilde, no sobresalir, estar en lo mínimo. Sin embargo, es como que nos toca el bichito todo el tiempo de querer sobresalir. Bueno, esa tensión permanente tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Nosotros peleamos con la naturaleza humana, no nos dejamos dominar por la naturaleza humana, sino que nos comportamos según nuestra nueva naturaleza en Cristo. Pero la realidad es que pretendemos comportarnos según nuestra nueva naturaleza en Cristo, porque nunca acaba nuestra naturaleza carnal. La lucha contra la carne es la lucha que vamos a tener siempre. A veces un poco más fácil, a veces un poco más difícil. Se señala que el ser humano es un ser social, gregario, es decir, que se congrega, constructor de ciudades, como en el caso de Babel, pero esa condición lo conduce al conflicto expresado en el fratricidio y en el imperialismo. Esta cosa, por lo menos, le queda claro ¿no? El fratricidio, matar, o por lo menos pretender matar a nuestro hermano, y el imperialismo se refiere a con lograr dominar todo. ¿Sí? Es una condición natural de las personas, de todos, pretender dominar todo lo que podemos. Eh, no es que todos seamos emperadores, pero si pudiéramos serlo, seríamos. Al concluir el capítulo 11, el escenario cósmico ha sido establecido, el drama humano ya ha comenzado y debe continuar. Bien, hasta ahí la clase, esta sería la tarea. Según las perspectivas del libro que estudiamos, elija una narración del Génesis del 1 al 11 y relaciónala con la condición humana. Yo esto lo voy a copiar y lo voy a copiar y lo voy a dejar en el grupo. La idea es tomar una pequeña narración y explicar cómo esa pequeña narración refleja la condición humana, que no es una narración aparte, sola, suelta y que está contando la historia de un antepasado que vivió hace mucho tiempo, sino que está reflejando una condición humana.
una condición nuestra, ¿sí? Natural. Por ejemplo, como dijimos, Caín esto de matar al hermano o por envidia o por celo, porque no puedo llegar a lo que el otro llegó, quiero destruirlo, ¿no? Bueno, eso lo que muestra en Caín es una condición humana que tenemos todos. ¿Está bien? Hasta ahí sería Amén. ¿Y cómo la pasamos la tarea, profe, por WhatsApp? la tarea. No, mira, la tarea háganlo en un bosquejito. La idea es que la clase que viene, yo voy a empezar con la clase, paro a la mitad y vemos un poco la tarea. Cada uno comenta qué es lo que le pareció. Lo escriben así a mano como para tener un machetito, lo explican y ya está. Es una cosa sencilla. ¿Sí? ¿Les parece? Amén, amén. Bueno, oramos. Anduviste a full, linda hoy. Recién pude, entro y salgo porque estamos por meses de examen, Ah, entonces tenía que hacer, claro, ah, como son las extraordinarias, entonces tenía que ir a hacer constancia, así que por eso yo escucho, pero en casa listo. sí leo porque voy imprimiendo a medida que vas diciendo, voy Bien, imprimiendo. bien, Así bien. que sí tengo unas lecturas, pero no puedo participar mucho. Ahora, la semana que viene que ya están las mesas, ahí ya estoy más tranquila. Listo, listo. Perfecto. Listo. Bueno, Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? no, estaba bien claro lo que fuiste hablando del arca de Noé y todo, que uno a veces tiene un poquitito de dudas porque comparando cuando uno estudia desde la literatura que hay otras visiones, otras creencias, como que trae un poco más de claridad, porque Bueno, tenemos la parte siempre bíblica nosotros, pero también es bien ver de la parte de los sumerios y todo eso, que eso sí vemos. tal cual. Bueno, me alegro. No, Bueno, oramos, pero qué puntual hoy. ¿sí? Si alguien quiere, se anima. Yo si no entra nadie acá se puede, si no me es imposible, porque a cada rato se No, abre dale, esta dale, no, puerta. no te hagas problema. Oro yo, no te hagas problema, no te hagas problema. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias Señor por tu presencia. Te pido Señor que todo lo que hayamos hablado sirva para edificación y que nos deje paz en nuestro corazón, Señor. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque siempre podemos extraer cosas nuevas, tesoros nuevos. Como dice en tu palabra, el padre de familia saca tesoros nuevos y viejos, y de esa manera entendemos nosotros tu palabra, que las enseñanzas viejas siguen siendo buenas, siguen siendo de provecho, pero también podemos seguir sacando cosas nuevas, Señor. Gracias, Señor, te damos por eso. Te pido por los hermanos que estén mirando el video grabado, que también puedan profundizar sobre esto, que puedan evacuar todas las dudas, Señor, consultar todo lo que necesiten. Queremos bendecirte en esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te bendecimos y te damos toda la gloria y honra a vos, Señor. Amén. Amén. Amén, profe, qué bendición. Bien, amén. Lo que Sí. yo voy a pedir no tiene nada que ver con la clase, pero sí, el alias para depositar